En un signo inquietante de la violencia de los cárteles de la droga de México, el nuevo alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, fue asesinado a los pocos días de comenzar su trabajo. Su muerte muestra cómo la violencia en Guerrero está empeorando. Poco después de conocerse la noticia, apareció un inquietante vídeo, presuntamente compartido por socios de Joaquín El Chapo Guzmán. El vídeo sirve como escalofriante advertencia de que incluso los altos cargos siguen bajo las garras mortales de los cárteles, un recordatorio de los días en que el Chapo desafiaba abiertamente la autoridad del gobierno mexicano. Una espantosa ejecución. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, México, las calles parecen tener un don para el drama, pero esta última escena está sacada directamente de un thriller político. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Alejandro Arcos Catalán, el alcalde recién elegido, encontró un destino espantoso un domingo por la noche. Su historia, en la que hay mucho en juego y un peligro aún mayor, tuvo un final abrupto cuando se descubrió su cabeza cortada cerca de una furgoneta blanca. Un mensaje brutal de los bajos fondos de Guerrero, a quienes no les gustan las sorpresas, especialmente las electorales. Catalán, que apenas se había instalado en la alcaldía desde su toma de posesión el 1 de octubre, podría haber esperado un inicio de mandato más tranquilo. Pero la política en Guerrero no es precisamente una fiesta del té. Justo un día antes de su muerte, Catalán pidió protección a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, presintiendo que era el siguiente en la lista de objetivos. Al parecer, su presentimiento era cierto, pero no a tiempo para que alguien pudiera salvarlo. Cuando las autoridades se toparon con la escena aquella noche, la cabeza de Catalán estaba dispuesta con toda la precisión de un centro de mesa horripilante, colocada cuidadosamente encima de la furgoneta, mientras su cuerpo esperaba dentro. Era una imagen escalofriante que mostraba hasta qué punto las redes criminales de México han hundido sus garras en la política local. En Guerrero, el crimen organizado no solo mueve los hilos entre bastidores, sino que más bien los arranca y los vuelve a atar a un camión. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, no fue precisamente una semana tranquila en Chilpancingo. El 3 de octubre, pocos días después de la toma de posesión de Catalán, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario del ayuntamiento, fue asesinado a tiros y su cuerpo quedó tendido boca abajo en la calle. Pocos días antes, el 29 de septiembre, el capitán del ejército Ulises Hernández Martínez, elegido jefe de seguridad de la ciudad, corrió la misma suerte, junto con otras 4 personas. La violencia fue menos un disparo de advertencia y más un cañonazo. David Saucedo, consultor de seguridad, tenía una teoría sobre la repentina oleada de muertes. Según él, los asesinatos formaban parte de un plan para evitar que el alcalde se sintiera demasiado cómodo en su nuevo cargo, o que se le ocurriera actuar con independencia. Se cargaron al secretario del ayuntamiento para doblegar su voluntad, sugiere Saucedo. Por lo visto, a estos grupos criminales no les va la sutileza. Se saltaron la intimidación y pasaron directamente a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El trágico final de Catalán encaja perfectamente en la sangrienta historia de Guerrero, uno de los lugares más peligrosos de México para los políticos. En esta parte del país, el poder es un tira y afloja entre los que tienen cargos y los que tienen, armas y cuchillos, y, a juzgar por los últimos acontecimientos, una vena creativa cuando se trata de hacer su punto. Todo forma parte de una situación brutal llamada gobernanza criminal, en la que los narcotraficantes y las facciones criminales intentan mantener el control comprando a los funcionarios o destituyendo a los que se niegan a seguirles el juego. El drama en torno a las elecciones de Chilpancingo, a principios de este año, fue un buen ejemplo. Las elecciones generales de junio en todo México batieron récords de violencia, con 31 candidatos políticos asesinados, 8 de ellos solo en Guerrero. En las elecciones locales de Chilpancingo, Catalán se enfrentó a Norma Otilia Hernández, miembro del partido Morena. Morena tenía mucho que celebrar ese verano: presidencia, gubernaturas y mayoría en el Congreso. Pero la suerte de Otilia Hernández cayó en picado después de que salieran a la luz unas fotos en las que aparecía desayunando con Celso Ortega Jiménez, el jefe de Los Ardillos, una de las principales organizaciones criminales de Guerrero. Resultó que su campaña no casaba bien con la imagen de compartir una tostada con un capo del crimen. Este giro ayudó a Catalán a llegar a la presidencia, pero su estancia en ella fue más corta de lo que nadie podría haber imaginado. Y aunque su historia terminó en un derramamiento de sangre, muestra lo terrible que es la realidad de Guerrero, un lugar donde la llegada de un nuevo alcalde al cargo es más una sentencia de muerte que un hito en su carrera. Aquí, los límites entre el poder estatal y el poder criminal son tan difusos que es difícil saber si los políticos dirigen el espectáculo o si son meros personajes de un guión escrito por los capos de la droga.
Los cárteles han dejado claro que son ellos quienes establecen las reglas, y en ningún lugar se ha demostrado esto con mayor descaro que en las palabras del capo más notorio de México, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Tras ser capturado en la ciudad de Los Mochis, en el noroeste de México, el 8 de enero de 2016, el Chapo lanzó un mensaje de despedida que parecía más un decreto que una amenaza. «Todos ustedes van a morir», advirtió a los policías que se habían atrevido a esposarlo. La influencia del Chapo era tan amplia, el alcance de su cártel tan vasto, que sus palabras tenían un peso aterrador. Era el tipo de poder que podía convertir una simple amenaza en una promesa, provocando escalofríos a cualquier funcionario que tuviera la mala suerte de estar en su punto de mira. Y es este tipo de amenaza el que ha llegado a definir a regiones como Guerrero. Incluso entre rejas, o desde un supuesto refugio en medio de la nada, figuras como el Chapo tienen el poder de hacer temblar a comunidades enteras. Su cártel de Sinaloa, al igual que los grupos criminales que han hecho de Guerrero su patio de recreo, ha operado durante mucho tiempo como un gobierno en la sombra, capaz de silenciar a sus enemigos con un movimiento de dedo o una advertencia bien colocada. Tal ha sido el caso en regiones como Guerrero y más allá. A los cárteles ya no les basta con intimidar. Su objetivo es gobernar. Alejandro Arcos Catalán no fue una víctima más. Formaba parte de una estrategia más amplia para doblegar a los gobiernos locales a su voluntad, a menudo con el cañón de una pistola. Y desde luego, no es el primer político que cae en las redes de los cárteles. En una conferencia de prensa celebrada el 11 de enero, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, puso de manifiesto hasta qué punto las raíces del crimen organizado se habían introducido en el poder político. Los Rojos, uno de los muchos grupos violentos que compiten por el control de México, habían amenazado supuestamente a 13 alcaldes de Morelos, utilizando asesinatos, como el de Catalán, como escalofriantes ejemplos de lo que ocurre cuando no se cumplen sus exigencias. La violencia no es solo un caos aleatorio, es un esfuerzo calculado para crear una atmósfera de miedo, tanto entre las autoridades como entre los ciudadanos. Las exigencias de los cárteles no son pequeñas. Quieren lucrativos contratos de construcción, el poder de nombrar a los jefes de policía y, lo que es más descarado, una parte de los presupuestos de los alcaldes, el 10%. Y como el gobierno federal de México suele financiar a las administraciones locales, esto significa que los cárteles no solo extorsionan los recursos locales, están aprovechando directamente un flujo de dinero que incluye una importante ayuda estadounidense, unos $300 millones al año en ayuda a la guerra contra las drogas. La corrupción en México no es un fenómeno reciente, está prácticamente entretejida en la historia del país. Durante décadas, los traficantes han engrasado las palmas de los políticos y, a cambio, alcaldes, gobernadores e incluso funcionarios federales han mirado convenientemente hacia otro lado mientras florecían los campos de opio y los laboratorios de metanfetamina. El problema llegó hasta lo más alto en 1997, cuando el zar federal de la droga fue detenido por presuntos sobornos. Por aquel entonces, el juego era sencillo. Los cárteles sobornaban a los funcionarios para tener vía libre en sus operaciones. Pero ahora esa dinámica se ha invertido. El antiguo acuerdo, los cárteles pagan por protección, se ha transformado en un nuevo sistema más siniestro en el que son los alcaldes los que tienen que pagar. Y los cárteles ya no solo presionan a los funcionarios locales para proteger sus rutas de contrabando, están convirtiendo la propia política en una rama lucrativa de su negocio, reclamando una parte de los recursos del Estado para alimentar sus imperios criminales. Al obligar a los políticos a someterse, se han convertido en un gobierno en la sombra que utiliza los canales oficiales para ejercer control sobre cualquiera que esté a su alcance. Con más de 2.000 alcaldes en todo México, muchos de ellos con escasa protección, los cárteles han descubierto una auténtica mina de oro. Las ganancias potenciales de esta extorsión son asombrosas y ascienden a miles de millones de dólares anuales. Y los cárteles no dudan en ampliar su control. En 2014, los informes revelaron que el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán había estado haciendo lo mismo, obligando a los alcaldes a entregar una parte de sus presupuestos. Incluso aparecieron fotos del líder del cártel, Servando Gómez, más conocido como La Tuta, sentado despreocupadamente con los alcaldes como si estuviera llevando a cabo un asunto oficial. Y a veces, los cárteles ni siquiera se molestan en ser sutiles, simplemente colocan a uno de los suyos directamente en la silla del alcalde. Tal fue supuestamente el caso de Iguala, otra ciudad de Guerrero, donde el alcalde, José Luis Abarca, acabó en la cárcel acusado de delincuencia organizada. Resultó que docenas de sus agentes de policía no estaban allí precisamente para servir y proteger,
sino que eran sicarios de uniforme que presuntamente recibían órdenes de Guerreros Unidos, el cártel al que se acusaba a Abarca de pertenecer. En lugares como Chilpancingo y más allá, ha quedado aterradoramente claro que los cárteles no solo están fuera mirando hacia adentro. Se han convertido en una parte central de la estructura de poder, utilizando tanto el miedo como la influencia financiera para doblegar a los gobiernos locales a su voluntad. Por sorprendente que pueda parecer, es bastante habitual que alcaldes y otros cargos públicos sean asesinados en México. Cárteles y alcaldes. En México, ser elegido para un cargo puede parecer más una diana que un mandato. Para muchos líderes locales, la alcaldía ofrece menos poder y más peligro, ya que los señores del crimen organizado tratan sus municipios como un territorio que hay que reclamar o limpiar. Estos alcaldes son solo algunos ejemplos de muchos otros que han corrido una suerte nefasta a manos de los cárteles. El alcalde Benjamín López Palacios creía conocer los riesgos. Después de todo, estaba asumiendo el cargo de alcalde interino de Xochocotla, una pequeña ciudad de Morelos, un estado con fama de ser cualquier cosa menos tranquilo. El 1 de enero de 2022, pocos días después de su toma de posesión, López Palacios fue asesinado a tiros en su casa. El asesinato conmocionó a los 20.000 habitantes de la ciudad, pero también fue una preocupante historia conocida. Morelos ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla para grupos rivales como los Rojos y Guerreros Unidos, cada uno decidido a doblegar a los funcionarios locales a su voluntad. Para López Palacios, ocupar un cargo significaba atravesar un campo minado, pero en Xochocotla, pisar una mina metafórica resultó ser tan mortal como la real. No muy lejos al sur, en Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago tomó posesión como nuevo alcalde de Tlaxiaco, con grandes esperanzas, el 1 de enero de 2019. Pero en una ciudad donde las rivalidades políticas y las amenazas criminales se superponen, su mandato terminó casi tan pronto como comenzó. Horas después de su ceremonia de toma de posesión, Aparicio fue tiroteado mientras inspeccionaba proyectos de obras públicas, un gesto optimista en un lugar que había visto demasiado poco progreso. Fue el tipo de ataque que se sintió sorprendentemente contundente, como si el asesino lo hubiera planeado entre el desayuno y el almuerzo. Sin embargo, para Oaxaca no fue un incidente aislado. El asesinato de Santiago puso de relieve los peligros a los que se enfrenta cualquiera que intente desafiar el statu quo, ya sean intereses criminales arraigados u opositores políticos resentidos. Las autoridades detuvieron a un sospechoso, pero los motivos seguían siendo una mezcla de poder, beneficio y venganza, exactamente el tipo de cóctel que a menudo ha resultado mortal en el sur de México. En Aguililla, Michoacán, donde cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, CJNG, se disputan el control de las lucrativas rutas de la droga de la región, César Arturo Valencia Caballero quedó atrapado en medio del fuego cruzado. Valencia sabía a lo que se enfrentaba cuando se convirtió en alcalde, pero ese conocimiento no fue suficiente para protegerlo. El 10 de marzo de 2022, fue encontrado muerto a tiros en su vehículo, apenas un año después de asumir el cargo. Aguililla ha sido durante mucho tiempo un peón en el gran juego de los cárteles mexicanos. El CJNG considera la ciudad un punto de apoyo crucial, mientras que otros grupos la ven como un premio por el que merece la pena luchar. El asesinato de Valencia fue una advertencia. Los líderes locales pueden pensar que tienen el poder, pero en Michoacán, los cárteles deciden quién maneja los hilos. Veracruz, un estado conocido por su costa del Golfo y sus extensos bosques tropicales, también es conocido por la despiadada competencia entre facciones criminales. Alfredo Sevilla, alcalde de Jamapa, aprendió esta lección por las malas. En noviembre de 2020, Sevilla desapareció durante horas antes de que su cuerpo apareciera acribillado a balazos en una carretera rural. En Jamapa, ser funcionario público significaba convertirse en parte de la enmarañada red de delincuencia, corrupción y desesperados esfuerzos de gobernanza de la ciudad. El mandato de Sevilla estuvo marcado por una serie de enfrentamientos con funcionarios estatales por supuestas irregularidades en las finanzas de la ciudad, pero su brutal final sugirió que sus enemigos no solo se preocupaban por la contabilidad. También estaba Leobardo Ramos Lázaro, un alcalde que se enorgullecía de sus raíces. Había trabajado como agricultor antes de entrar en política, con la esperanza de traer el progreso a la pequeña ciudad. Pero en febrero de 2021, unos pistoleros interceptaron su vehículo y lo mataron a tiros, abandonándolo en la carretera que atravesaba su comunidad. El asesinato se atribuyó a grupos criminales locales que buscaban el control de la zona. En el corazón de Guerrero, Conrado Mendoza Almeda era alcalde de San Miguel Totolapán, un pueblo que había vivido durante mucho tiempo bajo la influencia del crimen organizado.
Pero el 5 de octubre de 2022, su mandato y su vida se truncaron cuando un grupo fuertemente armado irrumpió en el edificio municipal de la ciudad, dejando a Mendoza Almeda y a otras 17 personas muertas a su paso. Este brutal ataque se produjo justo cuando Mendoza Almeda se esforzaba por resolver algunos de los problemas más arraigados de la ciudad, intentando hacer frente a las garras del crimen organizado. Guerrero, con su profunda historia de rebelión, se ha encontrado a menudo en conflicto con las amenazas modernas. Pero aquí son los cárteles los que dominan, no los revolucionarios. Al parecer, lo único más peligroso que cooperar con el crimen organizado podría ser resistirse a ellos. En la misma región, Carmela Parral Santos, alcaldesa de San José Estancia Grande, era conocida por su determinación y resistencia. Pero en agosto de 2019, ella y un socio fueron encontrados muertos a tiros en su vehículo. Parral Santos había sido una firme defensora de las mejoras en su pueblo, desafiando el control de los elementos criminales que durante mucho tiempo habían asolado la zona. Mientras Guerrero se enfrentaba a la pérdida de Mendoza y Parral Santos, Rubén Valdés, alcalde de Madera, Chihuahua, se enfrentaba a su propia batalla contra la notoria violencia del norte del estado. Valdés era conocido por su firme postura contra los elementos criminales, lo que podría haber sido la razón por la que fue atacado. En 2021 apareció muerto tras ser emboscado por hombres armados en una remota carretera a las afueras de su ciudad. El ataque dejó pocas dudas sobre su intención. Se trataba de acallar otra voz que se alzaba contra la violencia que asolaba Madera. En Chihuahua siempre hay mucho en juego. El estado se encuentra en las principales rutas del narcotráfico, lo que lo convierte en un codiciado premio para los cárteles. La muerte de Valdés se suma a una larga lista de funcionarios que han pagado el precio más alto por intentar mantener el orden frente a una violencia desbordada. Otra alcaldesa víctima de la violencia en México es Olga Cobel Lara. Ella también tuvo un trágico final debido a la violencia que se ha vuelto demasiado común en el panorama político del país. Fue alcaldesa de Juárez, un pequeño municipio del estado de Coahuila. Su historia, como la de muchos otros líderes locales, estuvo marcada por la determinación de mejorar su comunidad, hasta que ella misma se convirtió en un objetivo. El 10 de diciembre de 2018, la alcaldesa Cobel fue reportada como desaparecida, y unos días después, las autoridades descubrieron que había sido asesinada. Su cuerpo fue encontrado enterrado en un rancho cerca de Sabinas, Coahuila. La investigación reveló que había sido asesinada a tiros, siendo el principal sospechoso un contratista local, David N., que había trabajado anteriormente en proyectos para el municipio de Juárez. La versión oficial de su muerte apuntaba a que se había reunido con el contratista para hablar de negocios, lo que desembocó en una acalorada discusión que finalmente condujo a su asesinato. Se informó de que el conflicto tenía su origen en desacuerdos sobre el trabajo y en contratos posiblemente incumplidos. Tras matarla, el contratista intentó ocultar el crimen, enterrando el cadáver en su propiedad. Aunque los motivos exactos del asesinato de Cobel pueden diferir de la violencia relacionada con los cárteles que se ha cobrado la vida de muchos otros alcaldes mexicanos, su muerte sigue mostrando los riesgos y peligros a los que se enfrentan los funcionarios locales en México. Aunque el destino de la alcaldesa de Juárez saltó a los titulares, era una noticia familiar para cualquiera que viera cómo se desarrollaban las tragedias en todo México. En cada uno de estos casos, desde las calles de Tlaxiaco hasta las de Guerrero, hay algo común: la determinación de los cárteles de dominar. No se conforman con controlar las rutas de la droga y las extorsiones, sino que quieren hacerse con el control de los gobiernos locales. En lugares como Michoacán, Veracruz, Puebla y Morelos, los alcaldes se encuentran a menudo atrapados entre servir a sus comunidades o convertirse en peones de un juego mortal. Normalmente, en naciones con alta inseguridad, los líderes políticos están tan protegidos que los delincuentes ni siquiera se atreverían a intentar hacerles daño. Entonces, ¿por qué los cárteles mexicanos suponen un problema tan grave para el gobierno mexicano? ¿Por qué es difícil luchar contra los cárteles? La historia de la lucha de México contra los cárteles de la droga no se limita al derramamiento de sangre en las calles o al ascenso y la caída de sus líderes. Es también una historia de estrategias políticas cambiantes, desde la represión militar hasta los llamamientos a la paz. Vicente Fox, un carismático ex ejecutivo de Coca-Cola, entró en la escena política en 2000, rompiendo con 71 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se suponía que iba a ser una nueva era para México, una era de democracia, transparencia y un nuevo enfoque de los viejos problemas. Pero aunque la ascensión de Fox fue un triunfo político, pronto se encontró frente a un enemigo al que poco le importaban las elecciones o la democracia: los cárteles de la droga.
La estrategia de Fox contra los cárteles comenzó con relativa cautela. Al principio se centró en reforzar la aplicación de la ley en lugar de enviar al ejército. Pero a medida que la violencia de los cárteles aumentaba, especialmente con el auge de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, se dio cuenta de que las fuerzas policiales tradicionales de México estaban superadas y desbordadas. Su gobierno empezó a desplegar la Policía Federal Preventiva para luchar contra el crimen organizado, lo que supuso un cambio con respecto a la época del PRI, cuando existía un entendimiento tácito entre políticos y traficantes. Sin embargo, uno de los mayores retos de Fox llegó en 2005, cuando un acontecimiento clave puso de manifiesto hasta qué punto los cárteles estaban dispuestos a desafiar su autoridad. Ese año, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos. Esta medida enfureció al conocido brazo armado del Cártel del Golfo, los Zetas, compuesto por antiguos soldados de élite. Los Zetas respondieron con un aumento de la violencia en el noreste de México, sembrando el caos en estados como Tamaulipas. Esto obligó a Fox a militarizar aún más la lucha contra los cárteles, pero el tiempo corría en contra de su gobierno. Cuando Fox dejó el cargo, había logrado algunos éxitos, como la captura de Benjamín Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, pero la situación de seguridad del país se había deteriorado. Su presidencia fue solo el preludio de un capítulo más agresivo que vendría después, un capítulo definido por la guerra abierta. Cuando Felipe Calderón tomó las riendas en 2006, heredó un país en ebullición por las luchas de poder entre cárteles. Apenas un mes después de asumir la presidencia, lanzó una ofensiva militar a gran escala contra los cárteles, desplegando más de 6.000 soldados en su estado natal de Michoacán, donde la violencia estaba fuera de control. Fue una audaz declaración de guerra, no solo contra grupos criminales específicos, sino contra el crimen organizado en su conjunto. La estrategia de Calderón supuso un cambio significativo. A diferencia del enfoque más comedido de Fox, la administración de Calderón se lanzó de lleno a una campaña militarizada. Su objetivo era decapitar a los líderes de los cárteles, creyendo que acabar con los capos fracturaría sus organizaciones. Al principio, se lograron algunas victorias de gran repercusión, como la detención de Alfredo Beltrán Leiva, uno de los principales miembros del Cártel de Sinaloa. Pero estas detenciones tuvieron consecuencias imprevistas. La detención de los líderes de los cárteles a menudo dividió sus organizaciones, creando feroces luchas de poder entre lugartenientes y grupos rivales. La organización Beltrán Leiva, antaño alineada con el Cártel de Sinaloa, se volvió contra sus antiguos socios, desencadenando una sangrienta guerra territorial. Esta fragmentación creó un vacío que permitió a grupos más despiadados, como los Zetas, ampliar su influencia. La estrategia de Calderón tuvo otra consecuencia: convirtió las calles locales en zonas de guerra. Mientras el Cártel de Juárez se enfrentaba al de Sinaloa por el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos, Ciudad Juárez se convirtió en una de las ciudades más mortíferas del mundo. La presencia militar no disuadió la violencia, sino que a menudo se convirtió en otro objetivo, con soldados que se enfrentaban a emboscadas y civiles atrapados en el fuego cruzado. Al final de su presidencia en 2012, Calderón había logrado capturar o matar a 25 de los 37 líderes de los cárteles más buscados por el gobierno. Pero el coste fue asombroso. Más de 120.000 personas fueron asesinadas durante sus 6 años de mandato y decenas de miles más desaparecieron. La brutalidad de la violencia, decapitaciones, fosas comunes y masacres ensombreció su legado. Aunque Calderón sostenía que su estrategia había dado resultados, también había dejado al descubierto el poder de los cárteles y su capacidad de violencia. Luego llegó Enrique Peña Nieto. Cuando llegó al poder en 2012, trató de distanciarse del enfoque belicista de Calderón. Peña Nieto, representante del PRI, prometió cambiar el enfoque del gobierno de la campaña militar contra los cárteles a las reformas económicas y el desarrollo social. Creía que abordar las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza y el desempleo, ayudaría a frenar la violencia. La administración de Peña Nieto logró algunas victorias importantes al principio, en particular la captura de Joaquín, el Chapo, Guzmán, en 2014. El Chapo, el infame líder del Cártel de Sinaloa, había eludido la captura durante años, convirtiéndose en un símbolo de la capacidad de los cárteles para eludir la justicia. Su detención fue un espectáculo mediático y un espaldarazo a la imagen de Peña Nieto. Pero la celebración duró poco. En 2015, el Chapo escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel, un suceso que saltó a los titulares de todo el mundo y puso de manifiesto hasta qué punto llegaba la influencia de los cárteles dentro de las instituciones mexicanas. El énfasis de Peña Nieto en las reformas económicas no se tradujo en paz sobre el terreno. Aunque su objetivo era reducir la visibilidad de la violencia, esta continuó,
especialmente en Guerrero, Veracruz y Michoacán. La masacre de Iguala en 2014, en la que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, presuntamente a manos de la policía local que trabajaba con el cártel Guerreros Unidos, se convirtió en un símbolo de la crisis actual. El incidente reveló una corrupción profundamente arraigada en el ámbito local, y la mala gestión de la investigación por parte del gobierno desencadenó protestas y la condena mundial. Aunque Peña Nieto capturó a figuras clave como el Chapo, que fue capturado de nuevo en 2016 tras su segunda fuga, tuvo dificultades para contener la violencia. Al final de su mandato, las tasas de homicidio habían alcanzado máximos históricos, ensombreciendo sus logros económicos y dejando un complejo lío a su sucesor. Entonces, entró Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en 2018, un populista de izquierda que prometió un dramático alejamiento de las estrategias militarizadas de sus predecesores. El mantra de AMLO, de abrazos, no balazos, abrazos, no balas, señaló un cambio hacia programas sociales destinados a reducir el atractivo de la delincuencia para los jóvenes. Su estrategia se centró en combatir la desigualdad, el desempleo juvenil y la pobreza, por considerar que estas eran las causas profundas que empujaban a muchos a los brazos de los cárteles. El enfoque de AMLO incluía la creación de la Guardia Nacional, una nueva fuerza que combinaba elementos del Ejército y de la Policía Federal. Con ello, se pretendía eliminar gradualmente la participación directa del Ejército en la aplicación de la ley, manteniendo al mismo tiempo una fuerte presencia en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en la práctica, la Guardia Nacional funcionó a menudo como sus predecesores militares, llevando a cabo operaciones anticártel en focos de violencia. Aunque AMLO esperaba que su estrategia trajera estabilidad, la realidad fue otra. La violencia siguió aumentando en muchos estados, como Guanajuato, que se convirtió en un campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y grupos criminales locales como Santa Rosa de Lima. La masacre de 9 miembros de una familia mormona en Sonora en 2019, presuntamente a manos de un cártel, fue un recordatorio de las luchas del gobierno por mantener el orden. Los críticos de AMLO argumentan que su enfoque más suave envalentonó a los cárteles, lo que les permitió volverse más audaces en sus acciones. Su decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, después de su arresto en Culiacán en 2019, en respuesta a una abrumadora muestra de poder de fuego del cártel, fue vista como una concesión importante. Las Fuerzas Armadas del Cártel de Sinaloa superaron a las tropas gubernamentales en un dramático enfrentamiento, obligando a la administración a retirarse. Fue una situación que ilustró el enorme poder de los cárteles y las limitaciones del enfoque de AMLO. A pesar de la violencia, AMLO ha mantenido su convicción de abordar las raíces sociales de la delincuencia, pero las tasas de homicidio siguen siendo obstinadamente altas y el alcance de los cárteles parece no haber disminuido. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.